Hola a todos, soy Juan Laborda y quiero daros la bienvenida a este curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el que trabajaremos sobre la metodología para la enseñanza de la historia contemporánea universal a través de los audiovisuales, a través del cine, de la televisión y de la publicidad. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra presencia y deciros que me complace mucho poder reflexionar junto a vosotros de las cuestiones históricas, cinematográficas y de las comuniones y relaciones, sinergias incluso que se establecen entre ellas. Antes de empezar, querría también desglosar brevemente los diferentes apartados que vamos a tratar en la sesión asíncrona de hoy. Lo primero que trataremos será sobre el valor cinematográfico del cine, sobre el valor histórico del cine. Es importante recordar que tiene un doble o un triple valor, como desarrollaremos después. Posteriormente veremos algunos ejemplos y por último trabajaremos sobre la teoría de la metodología, es decir, sobre cómo se debe conocer el ámbito audiovisual, sobre el lenguaje audiovisual y también sobre los tipos de planos según la distancia, angulación y movimiento y por supuesto sobre la semiótica. En segundo lugar, trataremos lo relativo a la elección de secuencias, cuáles son más idóneas y cuáles menos. Y por último, trabajaremos las relaciones de tipo significativo que se pueden establecer con nuestros alumnos. E incluso pondremos algún ejemplo, aunque la mayor parte de ellos, el grueso de ellos, los veremos después en la sesión síncrona del fin de semana próximo. Bien, vamos a comenzar precisamente con esa cuestión relativa al valor del cine. Sabemos todos que el cine es uno de los grandes artes del siglo XX, una de las grandes formas de comunicación, y hay que recordar, para empezar, a Todorov, el filósofo Todorov, que decía aquello de que vivimos en una época líquida, una época de la superficialidad de lo líquido, en la que todo aparece y desaparece y se nos cuela entre las manos. Quizá en ese contexto se entiende mucho mejor la importancia icónica de las imágenes en movimiento. Puede que las imágenes en movimiento, el cine y todas sus manifestaciones, sea una de las mejores maneras de conocer nuestro pensamiento, el pensamiento actual, como del mismo modo ocurre para conocer el pensamiento de otras épocas y de otros momentos. Esta teoría no es nueva. Sabemos que el propio futurista italiano Marinetti en 1916 dijo aquello de que el cinematógrafo, ¿no?, ese invento que había conseguido de alguna manera cambiar el universo de lo real, sería, con el tiempo, una escuela, una gran escuela o la mejor escuela para los niños. Se refería Marinetti en este contexto a que el cine podría para los alumnos, para los chicos en formación, fomentar su imaginación, fomentar, por ejemplo, también su capacidad de análisis, fomentar su sensibilidad, también desarrollar su sentido de la omnipresencia, de la omnisciencia, porque puedes ver cosas de diferentes lugares del planeta. Pero del mismo modo, ya en aquellos años iniciales del siglo XX, planteaba que la imagen en movimiento podría sustituir de alguna manera a la letra impresa, que el cine acabaría con la revista, que el cine acabaría con la lectura y con el libro. No ha ocurrido así, pero desde luego el planteamiento era interesante y no estaba para nada desencaminado. Bien, pues ese universo deformado y alegre que para Marinetti es el cine, para otro de los grandes teóricos de la historia y el cine, que es Marc Ferro, es básicamente uno de los elementos centrales de sus estudios, como por ejemplo los que desarrolla en el cine Un viaje de la historia. Sabemos que en esta obra Marc Ferro plantea que cualquier película es histórica, sin excepción. Todas las películas son históricas. ¿A qué se refiere el historiador francés con este planteamiento? Bueno, pues se refiere fundamentalmente a que, como en la literatura, como en la pintura y como prácticamente cualquier otro arte, una película es un acontecimiento. Una película es básicamente un elemento que nos sirve para analizar muchas situaciones, muchas realidades del momento en el que se hizo. Es decir, tenemos que la realidad es que el cine es hijo de su tiempo, como cualquier otro arte, y que las películas ejercen de una manera muy fuerte, muy profunda, una huella, una especie de marca, una impronta en el análisis de las sociedades de un momento. Conociendo las películas de una época, conocemos esas sociedades. Podríamos decir también que quizá en la sociedad de masas, quizá en esta sociedad desarrollada de masas, el cine se convierte en uno de los elementos que mejor la representa, incluso por encima de la literatura
o de las artes plásticas. Bien, por tanto el cine nos sirve para reflejar de manera particular las principales o las minoritarias corrientes de pensamiento de una etapa o de un periodo concreto. Por tanto, podemos concluir, siguiendo las teorías de Marc Ferro, que existen dos vías de análisis. La primera es analizar lo que cuenta la película, el periodo al que hace referencia, y la otra, la segunda, sería analizar el momento en el que se hizo y el contexto social en el que se creó, porque eso nos dará mucha información sobre esa etapa, independientemente de lo que hable. Me gustaría, en este momento, iniciar uno de los primeros ejemplos, que va a ser en torno a dos películas que tratan del mismo hecho histórico del siglo XVI, que es el reinado de Juana de Castilla, de Juana I, de Juana la mal llamada la Loca. Me estoy refiriendo a Locura de Amor, de 1948, realizada por Juan de Orduña, y a Juana la Loca, de Vicente Aranda, de 2001. En estas dos películas se analiza ese periodo en el que Juana es inhabilitada como reina de Castilla tras la muerte de su marido Felipe el Hermoso de Habsburgo por su padre, Fernando el Católico, y cómo Fernando el Católico se convertirá en rey de Aragón y regente de Castilla. Resulta muy interesante cómo en esta película, hablando de los mismos acontecimientos, se realizan aproximaciones completamente diferentes, una en pleno franquismo, otra ya en época de democracia consolidada. Si os parece, vamos a analizar esta película y después seguimos con el aparato teórico de esta presentación. Como venimos apuntando, los grandes cineastas se alimentan de temas históricos y buscan el deleite en el detalle o en la estructura general. Pero ese no es su fin último. Más bien, como hemos señalado, la historia se convierte en el caballo sobre el que galopan sus obsesiones o temas recurrentes. Esas películas tienen historia, pero a la par son historia. Por todo ello, conviene volver al maestro Marc Ferro y recordar que todas las películas son históricas. Todas y cada una de ellas, independientemente de su temática y estilo, suponen un singular caso de documento histórico. Cada película es un acontecimiento en sí misma y, por tanto, nos habla sobre la sociedad que la vio nacer, sobre el contexto que la creó y sobre un momento tremendamente específico de la historia. Cabe señalar, como ejemplo paradigmático de lo tratado, el tono diverso de las aproximaciones que se han realizado sobre la señora figura de doña Juana I de Castilla, Juana la mal llamada la Loca, entre muchos otros casos. Vamos a ver ahora un fragmento de Locura de Amor, estrenada en 1948, cuyo director es Juan de Orduña. Quiere el cielo que cuando va a dejar de latir mi corazón, te quiero con más fuerza. Velad todos por ello. Y vos, capitán, que lleváis en vuestra espada la lealtad de este reino, que no supe comprender, velad siempre por ella. Os lo prometo, señor. Es necesario que salgáis, señora. Es que va a morir. No. No. Señores, el rey ha muerto. El rey ha muerto. Venid, señor. No. Él está aquí, yo quiero estar a su lado. ¡Con su cadáver! ¡Su cadáver es mío! ¡No os ahorquéis! ¡Separad! Es mío tan solo. El muerto y yo siempre estaremos juntos.
Alteza. No le despertéis. Silencio. El rey se ha dormido. Silencio, señores. No le despertéis. El rey se ha dormido. Silencio. No le despertéis. Silencio. No le despertéis. El rey se ha dormido. Bien, como decía, en 1948 se estrenó Locura de Amor, dirigida por Juan de Orduña y protagonizada, como podéis ver, por una emergente estrella del teatro que se abría paso en el cine, Aurora Bautista, interpretando a Doña Juana. La obra bebía del libreto de Tamayo y Baus de 1885. Todo ello, a pesar del tema central y conocido de los amores y desamores de Juana y Felipe el Hermoso, encarnado, por cierto, y vemos aquí fallecer, por un joven Fernando Rey, ofrece una imagen muy específica del momento, unos decorados de cartón piedra, tan rígidos como el franquismo en el que se rodó. Recordemos que aunque le daban la autarquía, ese cierre deprimente y económico que sucedió en España entre 1939 y prácticamente 1953. También perduraba el aislamiento internacional, que no empezará a romperse hasta los acuerdos hispano-norteamericanos de ese mismo año 53. Por otro lado, se observa un aire de superproducción escasa, pero muy del gusto popular, y unos valores acorde con el discurso dominante. Recordemos que Franco se autoproclamaba centinela de Occidente, se exaltaba el patriotismo y los figurones regios del pasado. Todo ello genera un drama, en muchas ocasiones, alejado de los hechos y marcando una tendencia historiográfica claramente tradicionalista y conservadora. Precisamente, serán la abnegada entrega de Juana a su marido, la obediencia ciega frente a la autoridad o el heroísmo en las disputas las que marquen unas tendencias ideológicas que recuerdan sospechosamente a los valores patrióticos y nacionales que la dictadura propugnaba permanentemente. ¿Es esta una obra en blanco y negro para una sociedad sometida a la sombra del autoritarismo? En definitiva, a la privación de libertades. Y como no podía ser de otro modo, la película es heredera de su tiempo. Podría ocurrir lo mismo, pero en sentido contrario, aunque es menos habitual y mucho más peligroso para los autores. Y sería que el film sirviera como elemento de oposición a la organización o argumentación oficial en un periodo o lugar. Algunos directores, como Berlanga, así lo hicieron, logrando saltar en ocasiones la censura y generar, como por ejemplo en Bienvenido Mr. Marshall, un mensaje propio. Como vemos, una película que habla sobre los inicios del siglo XVI en realidad da más información sobre los años de la dictadura franquista. Tampoco resulta baladí observar cómo recoge de manera clara la controvertida pérdida de razón de la reina Juana, tan recuperada, tratada y señalada posteriormente en nuestra pintura histórica del siglo XIX, cuestión que no ocurrirá con la visión posterior, que es precisamente la de Vicente Aranda, que es esta que vamos a ver a continuación. Amor mío, trata de hablar más lento. Quiero entenderte. Señora,
Le hará daño el contacto con la ropa. Permitidme. Tráeme unas tijeras. Mi amor. Dejadme sola. Marchaos. Señor. Vivirás, amor mío. Amor mío, vivirás. Vivirás. No hay remedio. Que no puede remediar la misericordia de Dios. No permitáis que se debilite vuestro ánimo. Confiad en Dios. Dios. ¿Y por qué no en vosotros? No sois médicos. El rey es joven. Solo tiene 28 años. Bastaría toda mi sangre para derribar la suya. Decidme algo por piedad. Ya hemos hecho por él cuanto estaba en nuestra mano. Es la adversidad, señora. Sus designios no son desconocidos. Bien, este fragmento pertenece a Juana la Loca de Vicente Aranda, estrenada en el año 2001. Él mismo, junto a Antonio Larrea, firmó el guión. Encabeza el reparto una espléndida Pilar López de Ayala como la reina breve de Castilla. Y en este caso, una sociedad moderna, plenamente democrática y avezada en la contemplación del cuerpo humano, exige un producto audiovisual mucho más subido de tono, como por cierto ocurre en muchas otras obras del director valenciano, cargando las tintas sobre el erotismo y las obsesiones que conlleva, asunto central, como decíamos, en la filmografía de Aranda. La obra tampoco es del todo fiel a la realidad del siglo XVI, ni tampoco es necesario que lo sea. No podría serlo aunque lo hubiera querido. Solo podría serlo al espíritu general del momento. Sin embargo, el film sirve para demostrar la potencia actoral de una mujer en estado de gracia y para encender la llama de las obsesiones del director. El sexo es una hoguera en el alma humana que puede quemarlo todo, incluso en el lecho de muerte, como observamos. Esta es una reflexión universal y atemporal, pero se necesita de una sociedad con la retina curtida para lograr expresarlo en la pantalla sin puritanismos ni remilgos. En el fondo, a quien retrata Aranda en esta obra, además de sus personajes, es a la España, a los españoles y a las españolas de arranque del siglo XXI. En este caso, como podemos observar, no existe ninguna referencia a aquella cuestión icónica o mítica de la locura de la reina y de su pérdida de razón tras la muerte o en el momento de la muerte de Felipe el Hermoso. Es más, parece una mujer sometida a un duelo por su marido, aunque los matrimonios, como todos sabemos, eran una cuestión básicamente de interés político, no eran por amor. También es conocido que Juana parece que sí que está prendada de su marido y aquí responde más bien al duelo. En ambos casos hay mucho pasado, pero también hay mucho de creación e interpretación propia del director, como decíamos. Son meras ficciones de temática histórica que nos hablan de nosotros y de nuestros padres. Franquismo y democracia plena se miran en el espejo de una producción artística. Es un retrato, por tanto, veraz, cimentado en la sinceridad que otorga el paso del tiempo. Si, como estamos reflexionando, el cine no deja de ser una teoría particular para mostrar lo que somos o las corrientes de pensamiento que predominan en una época o que son minoritarias en una época, no puede ser tanto el reflejo de un tiempo pasado. Cabe pensar que está más íntimamente ligado con un concepto histórico clave, tan manoseado como
mal utilizado, que es la historiografía, las diferentes tendencias existentes a la hora de estudiar la propia historia. Se trata de los estudios sobre la propia historia, es decir, las diferentes tendencias o modos de aproximarse a los hechos. Una corriente tan bella como necesaria, pues trata de afrontar la manera en la que el ser humano, con sus limitaciones, intereses y subjetividades intrínsecas, aborda las diferentes interpretaciones del mismo hecho. Recordemos también que un director es incapaz de aproximarse a un hecho, sea el que sea, sin abandonar sus ideas propias, que no siempre tienen que ver con el hecho. El acontecimiento del pasado no cambia. Lo que se modifica aquí, a la luz de lo que observamos, es el modo de mirar, la manera en la que miramos, bien sea por la época, por el conocimiento que se tiene de la época y de la técnica, o, sobre todo, por el grado de libertad de los creadores. Hablábamos que Marc Ferro plantea aquello de que las películas son siempre históricas, todas las películas son históricas, por ser un reflejo de la época que las vio nacer. Efectivamente, en esa misma línea podemos continuar señalando que el cine histórico es, además, una mera aproximación del director a los acontecimientos que se plantean. Es decir, cualquier planteamiento de documentalismo, cualquier planteamiento de hacerlo completamente cierto es evidentemente imposible e inalcanzable. De hecho, suele haber tres grandes maneras de aproximarse a las películas históricas por los diferentes directores que son verdaderamente quienes crean esa aproximación o esa forma de acercamiento. En primer lugar, tenemos las que quieren reconstruir, el afán de reconstrucción puro y duro, aunque haya también una trama detrás. Es un afán que, aunque sea realista, siempre va a estar limitado por la imposibilidad de capturar el pasado. Nos estamos refiriendo a películas múltiples, como por ejemplo Salvar a Soldado Ryan, de Steven Spielberg, o la reciente 1917 de Sam Mendes, que son de un gran preciosismo, que reconstruyen los campos de batalla, etcétera, etcétera. Hay un segundo tipo de obras en las que los creadores se aproximan a ellas utilizando el pasado como canal, como elemento de comunicación con el presente. Es decir, se ubican en tiempos pasados, pero también nos están hablando del presente y son quizá las que tienen un mayor interés histórico. Este fenómeno es muy habitual también en la literatura. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en el escritor Ismail Kadare, que para hablar de la dictadura albana de Hoxha, pues se refiere constantemente al periodo de la ocupación turca otomana de la zona de Albania y sitúa acontecimientos en el pasado cuando en realidad está hablando de su presente histórico. Bueno, en este sentido hay muchísimas obras. Podríamos destacar El Espartaco de Stanley Kubrick, quien a través de esa solidaridad esclava, de esos movimientos de fraternidad que se producen entre los más desfavorecidos, pues está hablando de alguna manera de la situación en Estados Unidos y en concreto en Hollywood a finales de los 50 y prácticamente ya llegando a los 60. Hay un tercer grupo de autores o de directores que se aproximan a las películas de una manera muy interesante y será fundamentalmente tratando de generar, tratando de crear un espacio de reflexión, un espacio de investigación, de introspección, a veces un espacio de búsqueda que les lleve a otro ámbito distinto. Aquí podríamos ubicar, por ejemplo, directores tan conocidos como Fritz Lang, con su famoso Metrópolis, entre muchas otras, directores como Buñuel, con El perro andaluz, más adelante en el nuevo cine alemán, Fassbinder o Herzog, y que básicamente lo que hacen es generar con sus películas una reflexión. Estas categorías, por supuesto, no son estancas, sino que se combinan entre ellas y que hacen que las obras tengan una, digamos, gran variedad de perspectivas de análisis. Por decirlo nuevamente con Marc Ferro, el cineasta, en realidad, lo que hace es transformar, transcribir fílmicamente unas ideas que son independientes de los hechos que narran. Es decir, tenemos que el director hace algo que puede resultar fascinante, que es revelar, mostrar discursos o maneras de construir el relato que se alejan de la ideología o del discurso dominante en un momento dado. Esto puede darse o no. Hay muchos casos en este sentido. Hemos citado ya en el ejercicio anterior el caso de Berlanga saltándose la censura
consiguió introducir incluso críticas a la sociedad franquista o al propio régimen. En definitiva, el cine es un buen, microscopio para ver las mentalidades o las construcciones de relatos y de discursos que son ajenos a la oficialidad o que son ajenos al pensamiento predominante. También, por supuesto, los hay dentro del canon. Aquí a mí me interesa ahora mucho recordar al teórico italiano Albano de la Volpe, teórico del cine y filósofo, que decía aquello de que las películas no deben ser realistas, las películas deben parecer realidad. Es decir, lo importante no es que sean completamente, que sea una reconstrucción fidedigna de lo que fue el pasado, sino que haya una verosimilitud fílmica, que parezca fílmica. Esto está integrado dentro de los planteamientos propios del cine. El cine es un arte falsario en sí mismo. Por mucho que queramos capturar la realidad, la cámara, más que acercarnos, nos aleja del objeto, puesto que ponemos una lente dentro de él y además condicionamos el mensaje, como vamos a ver a continuación, utilizando un tipo de plano u otro, un movimiento, una cámara, una lente, o simplemente eligiendo dónde colocamos la cámara. Ya lo decía Godard, el lugar en el que colocamos la cámara es una decisión moral, no estética. El lugar donde grabamos también es una decisión moral, lo que grabamos también lo es. De este modo, no existe un cine como no existe un arte sin intención, aunque las intenciones no sean lo que nos interese. Es decir, la elaboración del discurso se realiza partiendo de los intereses y deseos del cineasta, que, como decíamos, tiene una serie de ideas independientes de los hechos que luego se van a narrar. De este modo, lo más interesante a analizar será la verosimilitud fílmica. Eso cuando analicemos las películas desde la perspectiva del tiempo del tiempo del que nos hablan y no del tiempo en el que se hicieron. En cuanto al análisis fílmico de las películas históricas, aunque todas las películas, como dice Marferro, son históricas, hay unas 3 categorías, que tampoco son estancas, que serían en primer lugar aquellas películas que buscan o que tienen la necesidad de recuperar la memoria de algún colectivo, de algún acontecimiento, abrir los cajones más abandonados de la historia, buscar una reparación, reflexionar sobre la libertad, sobre la injusticia, sobre el Holocausto. Es decir, aquellos que quieren ser reflejo de una época y de una memoria, porque lo consideran necesario o porque no se ha tratado desde la perspectiva que el director considera. De este tipo, pues habría muchísimas. Sin ir más lejos, las obras de la Guerra Civil de Ken Loach, como Tierra y Libertad, por citar una obra de aire documentalista, Sierra de Teruel, de Andreu Malraux, por ejemplo, sobre la Guerra Civil Española del 37. Los casos son infinitos. En segundo lugar, hay otra serie de películas que lo que quieren es convertir la historia en algo inteligible, contable, palpable, a pesar de que haya una trama que la realidad parezca que la podamos tocar, que la podamos ver. Esto normalmente se realiza con construcciones de periodos que pueden ser exóticos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Apocalipto de Mel Gibson, ¿no?, que reconstruye ese periodo prehispánico mesoamericano. Y en tercer lugar, tendríamos aquellas películas que tienen algo así como, o que tienden a el placer de comunicar o de dar a conocer novedades sobre la historia o procesos, periodos o acontecimientos desconocidos. No solo por el cambio de perspectiva, sino porque aportan nueva documentación al respecto. Un caso es el del recientísimo documental de Menchón, que se llama Palabras para un fin del mundo, que viene con nuevos datos y documentación a cuestionar el relato oficial sobre la muerte de Miguel de Unamuno. Del mismo modo, hay otra categoría que estaría fuera de esto que señalamos, que son aquellas películas que crean un doble discurso, son aquellas películas que son metacinematográficas, porque plantean una fórmula de investigación o plantean una fórmula que puede ser pseudohistórica de investigación. Por ejemplo, hay películas que quieren resolver un enigma a través de flashbacks. El caso que podemos citar es Ciudadano Kane, de Orson Welles, por ejemplo, o el caso de investigar un hecho e ir llegando no a conclusiones, sino a nuevas preguntas, que muchas veces el papel del arte pues es ese, ¿no?, generar nuevas preguntas en lugar de dar simples respuestas. Ahora, si os parece, vamos a pasar al tercer punto, que sería el relativo a la metodología. La metodología, como sabéis, se divide en 3 apartados: el lenguaje cinematográfico, que vamos a hablar de él, la selección de las escenas, por último hablaremos sobre las relaciones significativas y cómo se establecen con los contenidos y los alumnos, y por último veremos ejemplos.
Bien, como señalábamos anteriormente, vamos a iniciar ahora la parte de la metodología del análisis, que se refiere fundamentalmente a tres apartados. En primer lugar tendríamos el lenguaje audiovisual y su semiótica. En segundo lugar, la elección significativa de las secuencias. Y en tercer lugar, el valor simbólico y el establecimiento de relaciones. Y luego veremos pues, un ejemplo práctico de cómo trabajar en este sentido. Empezaremos con el lenguaje audiovisual y con la semiótica, puesto que el lenguaje audiovisual es una herramienta que considero imprescindible para poder completar este tipo de análisis. En cuanto al lenguaje audiovisual, hay que señalar en primer lugar qué es el plano. El plano básicamente es la unidad mínima del lenguaje cinematográfico, que básicamente consiste en el momento desde el que se dice acción hasta que se dice corten. Es una toma, un shot o un proceso de captura cinematográfico de su comienzo a su final. Esto nos lleva necesariamente a hablar también de lo que sería un plano secuencia. Un plano secuencia es un plano de larga duración en el que se pueden desplazar los personajes o se puede cambiar incluso de ubicación o de escena, pero está todo dentro de la misma unidad narrativa. También hay que señalar un concepto que es el campo. La profundidad de campo, también llamada eje Z, es el espacio longitudinal que observamos que se divisa dentro del plano. Eso es la profundidad de campo. Por ejemplo, en esta imagen de Gary Cooper en Solo alto el peligro, se aprecia perfectamente esa profundidad de campo, ese eje Z, con todos los objetos interpuestos que se ubican detrás de él y que generan un espacio de profundidad, que es otra de las cuestiones que normalmente se valora dentro del apartado fotográfico. Bien, sin más, vamos a pasar a señalar ahora los distintos tipos de planos en relación a la distancia, la angulación y el movimiento. En primer lugar, atendiendo a la distancia. Atendiendo a la distancia nos referimos a cómo vemos el objeto. Tipos de planos según la distancia es según la distancia entre la cámara y el objeto y hasta dónde llega el encuadre, que es la parte visible de la pantalla. En primer lugar, tendríamos, por tanto, lo que sería el primerísimo plano o plano detalle, que básicamente acerca una porción de un rostro, un objeto, con el fin de impactar o llamar la atención del espectador. Puede ser un ojo, un dedo, un objeto, y básicamente se refiere a objetos muy pequeños que ahora cobran una importancia notable o un gran protagonismo. Aquí tenemos un ejemplo de un ojo de primerísimo plano o de plano detalle, y aquí tenemos otro que sería un ejemplo de Matrix en el que observamos a Keanu Reeves en unas gafas. Bien, en segundo lugar tendríamos los tipos de planos según la distancia y contaríamos con el primer plano. El primer plano muestra básicamente el rostro u objetos, el rostro completo, para resaltar sus características desde la parte superior de la cabeza hasta los hombros, al cuello y los hombros, normalmente. También se le llama close-up y es un plano que ayuda a dotar de expresividad a los personajes. Tenemos muchísimos ejemplos de ellos, aquí podemos ver uno, aquí podemos ver otro ejemplo también de Gary Cooper en Solo alto el peligro. Dentro de la distancia, el siguiente apartado sería el plano medio. El plano medio representa la figura cortada a la altura del pecho, si es plano medio corto, o a la altura de la cintura, si es plano medio largo. Existe también el plano corto, en general, que es el que recoge el busto de la figura. Aquí podemos ver dos ejemplos. Uno es Marilyn Monroe, que sería un plano medio corto por debajo del pecho, y otro que es ese plano un poco más largo, que sería este plano de Eisenstein jugando a hacer montaje. Después vendría, en cuanto a la distancia, el plano que llamamos plano americano o plano 3/4. Se le llama así porque básicamente recoge las 3/4 partes del cuerpo, es decir, desde la cabeza hasta las rodillas. Se utilizó muchísimo en Hollywood, de ahí su nombre, de ese nombre de plano americano. Se utilizaba especialmente en las películas del oeste, del género de western, porque permitía apreciar bien las cartucheras, las pistoleras, veía cómo se
se desenfundaba y también permitía no observar los pies de los actores y de las actrices, de modo que se podían subir a algún lugar si lo necesitaban, como una peonina o una pieza de madera, para aumentar su estatura. Sabemos que muchos de los galanes del Hollywood clásico pues no tenían una gran estatura. Aquí tenemos un plano icónico, plano americano, plano de 3/4 de John Wayne, y aquí tenemos otro de Cary Grant. Bien, después vendría, en cuanto a la distancia, el plano general. El plano general, básicamente, enseña el espacio total en el que nos encontramos, en el que sucede la acción, lo sitúa, lo describe, nos da la sensación de saber dónde estamos, vemos el cuerpo de los personajes de manera completa y observamos dónde se encuentran normalmente con una gran profundidad de campo. Cabe de manera completa algo a alguien y el escenario queda perfectamente ubicado. Otro sería el plano panorámico, que es para los paisajes con una mayor profundidad de campo. Esto sería un plano de carácter general y esto sería otro de carácter general también. Y aquí encontraríamos un plano ya de un paisaje, sería un plano panorámico. Bien, resumiendo, podríamos decir que tenemos un primerísimo plano, que es el que se haría de un ojo, del espacio cerrado de un ojo. Después tendríamos un primer plano de la cabeza completa, un plano medio corto, que sería hasta el pecho. Después tendríamos un plano medio largo, que es hasta la cintura. Por último tendríamos el plano, penúltimo tendríamos el plano americano hasta las rodillas y finalmente el plano general, que incluiría todo el cuerpo. Bien, así que estos son los diferentes tipos de planos atendiendo a la distancia. En segundo lugar, encontramos los planos atendiendo a la angulación. Los planos atendiendo a la angulación se refieren, fundamentalmente, al punto de vista de la cámara en relación a lo que se va a impresionar, es decir, el ángulo que toma el eje del objetivo en relación al objeto que capta. ¿Dónde colocamos la cámara? Si la colocamos justo delante de los ojos, el eje es horizontal, el objetivo está delante, coincide con la mirada de la persona y es un eje paralelo al suelo, se llama estándar, normal o neutro. También tenemos la posibilidad de jugar en esta misma línea del horizonte, serían los planos o ángulos inclinados, aquel en el que la cámara varía su eje hacia la derecha o hacia la izquierda, generando lo que llamamos planos viciados. Los planos viciados siempre producen dramatismo o tienen un carácter estético o producen incluso una considerable desazón. Del mismo modo, y antes de entrar en los ángulos picados y contrapicados, tenemos lo que se denominan los ángulos holandeses o planos viciados holandeses, que son aquellos que juegan con la línea del horizonte, son aquellos que mueven, que desplazan la línea del horizonte, lo hace mucho, por ejemplo, Carol Reed en El tercer hombre, por influencia de Orson Welles, y eso también genera una considerable desazón. El ángulo picado coloca el objeto debajo de la cámara, o al revés, la cámara se sitúa por encima del objeto, de modo que este aparece minimizado, aparece más pequeño. Cuando encontramos la cámara en un ángulo recto encima del objeto, eso se llama plano cenital y acentúa, como explico aquí, las situaciones de dramatismo. En el sentido contrario, tenemos el ángulo contrapicado, también llamado enfático, que será el momento en el que la cámara se sitúe por debajo del objeto a representar. Y esto genera una sensación de situaciones duras, de prepotencia, de una cierta dureza. Si el plano hace que la cámara se coloque en la parte completamente inferior del cuerpo, es decir, por debajo de los pies o por debajo del objeto y lo vemos completamente desde abajo, a eso se le denomina plano nadir. Aquí tenemos ejemplos de lo que estamos explicando. Esto sería un plano cenital, que por supuesto cambia la perspectiva de lo que estamos viendo, da la sensación de narrador omnisciente, de mucha información. Aquí tendríamos un plano viciado, plano holandés, en este caso vemos que la línea del horizonte se ha modificado, y aquí tenemos un plano contrapicado, muy contrapicado, en el caso de Ciudadano Kane de Orson Welles. Orson Welles es muy conocido, como ya sabéis, entre otras cosas porque llegaba a agujerear el suelo de los sets de rodaje y de las casas en las que rodaba para colocar la cámara en un pequeño agujero y que de ese modo tuviera una mayor sensación de contrapicado, generando incluso planos nadir. Bien, en tercer lugar, habría que señalar los planos atendiendo al movimiento.
Bien, los movimientos son fundamentalmente de dos tipos. En primer lugar tenemos lo que se denomina el movimiento de barrido, también a veces se le llama panorámica, pero los barridos son los movimientos de la cámara sin que se traslade la misma, sin que el eje de la misma se mueva. La cámara permanece quieta, fija en su eje y sobre él gira hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, incluso puede ser circular o puede balancearse simplemente. Eso sería un barrido, también se le llama paneo, insisto, en muchas ocasiones. El segundo tipo de movimientos va a ser el traveling, que es el que se origina cuando la cámara se desplaza sobre unos raíles o una base de apoyo que se desliza. Puede ser de varios tipos, puede ser, por ejemplo, circular, puede ser frontal, de avance, retroceso, divergente, cuando se aleja del objeto, puede ser de acompañamiento, hay muchas formas. El nombre de traveling viene de los travels, es decir, de los raíles que se creaban para colocar la cámara y que pudiese avanzar por ellos. Posteriormente se han hecho travelings de mil maneras, rodando desde un coche, con una silla de ruedas, con un patinete, hay muchas fórmulas para hacerlo, siempre y cuando se desplace el eje de la cámara estamos hablando de un traveling. Bien, además hay que tratar de no confundir todo esto con el famoso traveling óptico o zoom. Cuando la cámara se acerca tirando de la calidad de la lente a un objeto, es decir, no hay desplazamiento físico, solamente hay movimiento de las lentes, estamos hablando de un zoom. Y eso se llama el traveling óptico también. Ahí no hay movimiento de la cámara, aunque nosotros como espectadores tengamos la sensación de que sí existe. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Pues básicamente, a no ser que sea una cámara de gran calidad, porque tiende a desenfocar en algún momento del proceso y a tener que volver a enfocar después. Bien, en cuanto al movimiento, hay que señalar dos de los grandes elementos técnicos que nos permiten realizar movimientos, que serían la dolly, los brazos articulados, o carros o plataformas articuladas que sirven como soporte de la cámara y del camarógrafo. Y de ese modo se pueden realizar movimientos, digamos, diagonales o movimientos combinados de traveling y barrido. Por otro lado, tendríamos el famosísimo sistema de balanzas o de cámaras estabilizadoras, que es el Steadicam. Sería una cámara estable o un estabilizador de cámara, que es una especie de armadura sobre la que se coloca la cámara y que desplaza el técnico. Consiste en un dispositivo mecánico u óptico destinado a evitar las vibraciones de la imagen cuando la cámara se sujeta al cuerpo de una persona, que es normalmente un técnico, como explica Sánchez Noriega en su magnífico libro Historia del cine, publicado por la Editorial Alianza. En definitiva, la Steadicam lo que permite es una gran libertad de movimientos. La Steadicam nos permite, por ejemplo, seguir a personajes, realizar desplazamientos laterales y da una gran versatilidad. Es lo que más se utiliza para rodar, por ejemplo, planos secuencia, es decir, planos de larga duración que tienen una unidad narrativa en lugares cerrados o cuando se va de un lugar cerrado a un lugar abierto. Quizá uno de los planos secuencias con Steadicam más famosos sea el de uno de los nuestros, de Martin Scorsese. Vamos a verlo para que quede patente cómo se utiliza y cuál es su riqueza. Thank you, sir. All right, see you later. Thanks. What are you doing? You leaving your car? Watch the car for me. It's easier than leaving it out of the garage and waiting. It's a lot quicker that way. You know what I mean? Huh? I like going this way, better than waiting in the line. How you doing, man? Good, good. What's up? Here you go. How you doing, Gino? Hey, how are you? Good, good. Hey, good. Every time I come here, every time you do, don't you work?
Henry, nice to see you. Yeah, good seeing you. Hi, how are you? Anthony, right in the front. Great, thanks. Anything you need, Henry, just let me know. Hey, how's the weekend going? I know you're waiting for me. I'll be right with you. Wrapping up the train, cuz. Thanks a lot. I appreciate it. Thanks. Hey, how are you guys doing? How are you? See you. Hey, Henry. How are you? What's up? Good. How you doing? She gave them $20 each. All right. Henry, this is with Mr. Tony over there. Where? Over there. Oh, thanks a lot, Tony. Thank you. Salud. Bien, como podemos observar, la utilización del plano secuencia dota a todo el conjunto de la secuencia de un gran dinamismo junto con el uso de la música. También complica muchísimo, evidentemente, el rodaje y, en cualquier caso, nos permite apreciar la versatilidad y la gran calidad que permite tener pues, el uso de una Steadicam. Bien, hemos señalado todas estas cuestiones puesto que se hace necesario conocer la terminología específica del cine y controlar de una manera, aunque sea mínima, los aspectos, digamos, técnicos para posteriormente analizar los contenidos de las películas históricas. Igualmente, como decimos, todo este lenguaje aporta unos significados. Un plano es un signo, en definitiva. Un plano está cargado de semiótica. La semiótica, como todos sabemos, consiste básicamente en la teoría general del signo. Y un signo es aquel objeto o fenómeno, también hablaríamos de los planos por supuesto, que por naturaleza o por convención, por acuerdo de todos, sustituye o representa a otro. O sea que un plano o un conjunto de planos evidentemente puede representar otra cosa. Los diferentes tipos de planos que utilizamos tienen significados distintos. Además, el montaje, como ya describiera Kuleshov con su famoso efecto Kuleshov de sumar planos y dar sensaciones diferentes, aumenta y modifica las semióticas al sumar planos. Todas estas cuestiones es importante también, por supuesto, tenerlas en cuenta. Bien, en segundo lugar, hay que reflexionar sobre la elección de secuencias, la elección significativa. Este es quizás uno de los momentos más delicados. No se trata de seleccionar normalmente grandes escenas, sino más bien de momentos delicados o, como digo, significativos, que tengan un significado, una semiótica profunda y que nos permitan posteriormente enriquecer el análisis. Básicamente hay que buscar aquellas secuencias, aquellos pasajes que puedan servir como hilo de Ariadna para desarrollar conceptos históricos continuo y con calado. Es mejor una secuencia breve y jugosa que luego pueda explicarse con los alumnos que quizá una escena grandilocuente. Evidentemente hay escenas grandilocuentes llenas de sentido, como sería las escaleras de Odessa del acorazado Potemkin, pero también una escena, digamos, que tenga un sentido, un calado y que sea breve también nos puede ayudar mucho. Posteriormente, una vez que se visiona después de haber dado los contenidos, es necesario jugar con la parte más compleja, que es la de ayudar a los alumnos a establecer relaciones significativas, profundas y ciertas. Recordemos que la mayor dificultad posible a la hora de ver una película y de saltar a los contenidos históricos tanto de cuando se hizo la película como de los que nos habla es precisamente esta, el establecimiento de las relaciones. Requiere de un planteamiento intelectual y psicológico profundo y siempre supone una cierta dificultad. Creo que lo mejor para comprobar cómo hacerlo es trabajar con este ejemplo que os propongo. El maestro de esgrima es, ya sabéis, una película española de Pedro Lea, que se estrenó en 1992 y que está basada en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte, y en ella hay una escena entre un periodista y republicano radical, que es Miguel Reyán, y el famoso maestro de esgrima. Vamos a verla y después la analizamos como haríamos con los alumnos. Veréis que es una escena corta y que es una escena bastante sencilla de analizar en apariencia. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bien, esta escena, como decíamos, de la película El maestro de esgrima, basada en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte, nos permite analizar con nuestros alumnos, por ejemplo, una buena serie de cuestiones relativas a la historia contemporánea de España, en concreto del siglo XIX. Ya sabéis que la película está ambientada en los momentos previos a la gloriosa Revolución de 1869, la famosa Revolución de Prim, Serrano y Topete, que acabó con la monarquía de Isabel II. Se puede hacer perfectamente el análisis aunque no se haya visto el film completo. Habrá que haber estudiado este periodo previamente y después se produce el visionado con los alumnos y se les deja un tiempo para reflexionar sobre cuáles son los paralelismos. El autor del discurso incendiario es el periodista y republicano radical, crítico con todo y con todos, Agapito Cárceles en la ficción, Miguel Reyán en la vida real, que nos puede llevar fácilmente a comentar, por ejemplo, la importancia de la prensa a lo largo del XIX español. Eso requeriría fijarse en la ambientación, ese plano medio en el que hay tinteros, en el que hay elementos en ese ambiente cargado de humo, se puede comentar sin ningún problema. Pero si vamos a lo que dice, si vamos a lo que comentan, incluso al tono de lo que comentan, ahí es donde podemos pedirles a los alumnos que establezcan relaciones significativas. Por ejemplo, se descubre, o si se conocen, se pueden apuntar las corruptelas evidentes del reinado de Isabel II. Sabéis que el reinado de Isabel II entre 1833 y 1868 tuvo infinitos episodios de este calibre. Podríamos hablar, por ejemplo, de las corruptelas después de la ley de ferrocarriles de 1855, que aumenta de manera irracional los trazados, muchísimos kilómetros, para dar más subvenciones a las empresas ferroviarias. Por ejemplo, podríamos hablar de la venta de parte del patrimonio de la corona para quedarse con los recursos ella y de cómo el catedrático Emilio Castelar lo critica en aquel artículo La España sin pulso, y cómo eso genera incluso conflictividad social. También podemos observar las miserias del matrimonio de Isabel II con su primo Francisco de Asís, al que, como es conocido en la corte, se llamaba Doña Paquita por sus inclinaciones sexuales, y también, por supuesto, la influencia del clero, la influencia de determinados espadones y la influencia de determinadas figuras sobre la reina, entre otros también sus amantes. Todo esto se puede extender dependiendo de la profundidad con la que se quiera conocer el reinado. Habría muchísimo más que comentar, pero simplemente eso ya es un buen análisis para conocer este periodo con más detalle. De hecho, más allá de lo evidente, que sería todo esto que señalamos y que son un buen número de cuestiones que podrían incluso plantearse desde la perspectiva historiográfica que las hace el personaje, sin embargo, más allá de lo evidente, decía, la cuestión clave que se aborda aquí es básicamente el carácter inexistente o muy fallido de las revoluciones liberales en España. Las revoluciones de los 20, 30 y 48 del 19 en España son muy escasas, por no decir que prácticamente no existen. Si bien es cierto que el primero coronel y luego general Riego dio ese golpe de Estado que inauguró el trienio liberal, que supuso una cierta homologación de España a los procesos europeos, y que la piel de toro de repente estuviera asociada a esos movimientos liberales que empezaban a verse por todas partes en Europa. Aunque cuidado, estamos todavía en la Europa de la Restauración con grandes potencias absolutistas. Realmente el trienio liberal no fue más que un paréntesis entre las etapas absolutistas de Fernando VII. Bien es cierto que con la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, como sabemos, en 1823, Fernando VII recuperó el poder absoluto y comenzó la tremenda década ominosa que concluirá con la muerte del monarca y con el inicio del reinado de Isabel II, en concreto con la regencia de su madre, María Cristina de Borbón, entre 1833 y 1840. Del mismo modo, las revoluciones del 30 y del 48 brillaron por su ausencia en España. Si bien es cierto que en el 48 hubo desórdenes encabezados por radicales y por republicanos, no lo es menos que el general Narváez, hombre fuerte, sobre todo en esa década del 44 al 54, los barrió de un plumazo, cerrando las cortes, eliminando las libertades que existían, que no eran demasiado amplias, y reprimiendo en las calles. Desde el cierre profiláctico
que realizara en su momento Carlos IV hasta el reinado de Isabel II que concluye, no hay prácticamente revoluciones ni alteraciones del orden establecido en España. Es más, llama la atención este discurso cuando el siguiente periodo, que sí que puede ser más revolucionario, también será breve y con altibajos varios. Nos estamos refiriendo a la famosa gloriosa revolución de 1869, que derroca precisamente a Isabel II, que además titubea con la entrega del trono, como sabemos, a Amadeo de Saboya, en una monarquía que nace herida de muerte por el asesinato del general Prim, y que posteriormente va a intentar, después de ese reinado fallido entre el 71 y el 73, instaurar una república, la primera república española, entre 1873 y 1874. Pero como es sabido también, estas revoluciones, en esa famosa y conocida política pendular, volverán después a los Borbones en la figura de Alfonso XII, 1875, con la restauración borbónica, el hijo de Isabel II. Bien, como conclusión, simplemente recordar algunas de las cuestiones que hemos planteado durante la sesión asíncrona de hoy. Las teorías de Marferro sobre que todas las películas son históricas, sin excepción, que nos permite esto un doble análisis, por un lado del periodo en el que se realizan y por otro lado de la época en la que nos hablan. En segundo lugar, establecer como modelo de análisis ya que se puede analizar una película y otra de otra época, independientemente de los contenidos de los que traten, o sin que exista ese paralelismo como hemos hecho entre Locura de amor de Juan de Orduña y Juana la loca de Vicente Aranda, simplemente cogiendo una película y estudiando el contexto. Sabemos que hubo momentos de la historia en los que un estreno, la caza de Saura, por ejemplo, durante el franquismo, supuso un momento de conflicto, de enfrentamiento. Bueno, pues se pueden y se deben estudiar las películas como acontecimientos en sí mismos. Eso nos permite, por un lado, reflexionar sobre las huellas que el cine deja en la memoria colectiva, y por otro lado también nos permite hacer una reflexión sobre cómo se abordaban los diferentes periodos históricos en las diferentes etapas de la historia de España. Del mismo modo, el primer tipo de análisis, que es más el que hemos abordado en el último ejemplo de la sesión de hoy, para la metodología, elegir una escena que sirva, como decíamos, como hilo de Ariadna, que nos permita extraer información, que sea información sencilla y que no sea simplemente la información que aparece ahí, que sea aquello de decir sin decir, que sea aquello de encontrar mucho más detrás, como ocurre con la escena del maestro de esgrima, del impresor y de la guillotina, creo que es la manera fundamental de trabajar. En este mismo sentido, en la sesión síncrona trabajaremos más ejemplos de este tipo de análisis cinematográfico que se puede hacer respecto a cualquier periodo o respecto a cualquier época. Espero de verdad que os haya parecido interesante y nos vemos en la sesión de MIT. Muchas gracias por todo. Un saludo.